arraigados y cimentados en amor, si seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer al amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y decimos amén también nosotros. Amén. Muchas gracias. Amén. Entonces, vemos aquí unos versículos en los que Pablo está contándonos una historia, o está contándonos una parábola, o está resumiendo algún tema. ¿Qué está haciendo Pablo allí? Él está pidiendo, o sea, él ora para que los líderes espirituales oren por su gente, oren por ellos mismos, para enseñarles, pues oraba para que sus hermanos creyentes conocieran el poder del Espíritu Santo. Ok, muchas gracias. Entonces, en resumen, lo que estamos viendo de Pablo es una oración, ¿cierto? Sería interesante que pudiéramos un día escribir lo que oramos, a ver si el contenido de una oración nuestra se parece al contenido de una oración de Pablo o del Señor Jesús. De las que quedaron registradas allí en la Biblia, ¿no? A veces en nuestras oraciones nos preocupamos mucho por cosas que al compararlas con lo que está pidiendo Pablo aquí, como que no tienen nada que ver, no sé, eso me cuestionaba yo, no sé si ustedes lo han hecho. A veces como que uno en sus oraciones puede ser como muy materialista, que yo tenga comida, que yo tenga vestido, que no me enferme, que no sé, que no me pase nada en el día de hoy. Pero si vemos el contenido de la oración de Pablo, sus peticiones y sus ruegos tenían que ver con un tema mucho más espiritual y mucho más, de alguna manera, alto que las cosas físicas normales. No estoy diciendo que no esté bien orar por eso, porque el Señor Jesús también oraba en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día dárnoslo hoy, o sea, las cosas físicas también, pero creo que lo que primero podemos hacer al pensar en esta oración es cuestionarnos cuando nos dirigimos a Dios, cuáles son los motivos que nos llevan a dirigirnos a Él. Y pues cada una podrá mirar allí en el 100% de sus oraciones qué porcentaje será solamente yo y mis necesidades, o qué porcentaje estamos llevándolo, como decían ahorita ustedes también, a las necesidades espirituales de otras personas, o las mías, pero también en un nivel un poco más espiritual y no tan terrenal. Insisto, no es que sea malo, solamente es que hay que ver nuestra balanza hacia qué lado se inclina. Eso era como un tema en cuanto a lo que está haciendo Pablo. Entonces, Pablo, si se dan cuenta, lean un momentico allí el versículo 1 de ese capítulo 3. Él empieza diciendo: por esta causa, yo, Pablo, prisionero Jesús por vosotros los gentiles, y empieza a contar una cosa que ustedes ya estudiaron hace 8 días. Y luego en el versículo 14 vuelve y dice: por esta causa. ¿Sí notan que repite? Entonces seguramente les contaron en la última reunión que los versículos 1 al 13 son una especie de paréntesis que Pablo hace en el tema que viene tratando. Entonces él empieza como: voy a orar por esta causa, y como que se acuerda de algo y nos cuenta unas bendiciones y algunas cosas allí en los versículos 1 al 13, y luego cuando termina en el versículo 13 vuelve a retomar lo que iba a hacer en el versículo 1, que era empezar a orar. No sé si me hice entender. Entonces, lo que empezó a hacer en el versículo 1 lo va a culminar aquí en el versículo 14, que es una oración. Y entonces él dice: por esta causa. ¿Cuál es la causa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que hace que Pablo doble sus rodillas e inicie esta oración? ¿Cuál es la causa?
lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, darnos el regalo de la salvación, sin merecer. Ok. ¿Qué más es la Y causa? en ese momento, porque él estaba como prisionero, ¿no era? Por esa causa podría haber sido también, pues oraba porque de todas formas estaba prisionero y a pesar de estar prisionero quería que la demás gente pudieran, digamos, estar cerca del Señor. O sea, él oraba para que espiritualmente creciera cada una de las personas aunque estuviera lejos de ellas. También pienso yo, o lo que veíamos era que Dios le había revelado un misterio. Y ese misterio era que judíos y gentiles seríamos un solo cuerpo en Cristo, la iglesia. Muy bien. Por nuevos salvos. Yo opino que es más bien porque estaba muy afligido. Entonces estaba lo que lo muy motivaba, afligido. su sentir lo llevaba a orar también, es válido. Sí, exacto. Muy bien. Si miramos un poquito, devuélvanse porfa ahí en sus Biblias al capítulo 1 y así en una leída muy rápida, no lo lean, pero sí vamos viendo por allí en el versículo 3, por ejemplo, dice que sea bendito Dios que nos bendijo. En el versículo 4 dice que nos escogió, ¿sí? Para que fuéramos santos y sin mancha. En el versículo 5 dice que nos predestinó como hijos suyos. Ajá. El versículo 7 nos dice que tenemos redención en Cristo por su sangre, ¿sí? Lo ven por allí. En el versículo 9 que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, que era reunir todas las cosas en Cristo, versículo 10. En el versículo 11 dice que tenemos ¿qué? Herencia, muy bien, ¿vale? En el versículo 13, ¿qué tenemos? En el versículo 13. El Evangelio. El Evangelio, sí. El Evangelio, la salvación. La salvación, gracias a haber creído en el Evangelio, muy bien. También hay otra cosa allí en el versículo 13. Sellado por el Espíritu Santo. Tenemos el sello del Espíritu Santo, ¿vale? Muy bien. Entonces, eso, y luego si pasan al capítulo 2, habla de lo que estaba diciendo mi mamá ahorita, que él, por gracia somos salvos. Sí. Ajá, muy bien, y que somos hechos hubo reconciliación en él y somos un cuerpo ahora, una familia en Cristo, ¿vale? Entonces yo pienso que ustedes tienen razón en lo que dijeron en las razones o los motivos que llevó a Pablo a esta oración, y también lo veo él enfocado en esas cosas que él acaba de enseñarnos en los capítulos 1 y 2. Todas esas bendiciones, el ser escogidos, el ser predestinados, el ser redimidos, el ser herederos, el ser sellados con el Espíritu Santo, el estar unidos a Cristo, el pertenecer a una misma familia, la iglesia, son bendiciones, son motivos que deben causar en nosotros alabanza, gracias, adoración, postrarnos delante de la presencia de Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Vuelvo entonces otra vez a lo que comenzaba diciendo en cuanto a nuestras oraciones. ¿Cuántas veces en nuestras oraciones recordamos todas esas bendiciones que tenemos y de pronto en vez de estar pidiendo, nos dedicamos a alabar, a dar gracias, a honrar, a exaltar el nombre de nuestro Señor por lo que Él ha hecho, reconociéndole tantas bondades que Él ha tenido para con nosotros? También podría ser un buen ejercicio de orar sin pedir nada durante un muy buen tiempo, simplemente recordar que nuestra mente esté ejercitándose en recordar lo que Él ha hecho, que ustedes muy bien nombraron acá, y que si hace falta pueden volver a capítulo 1 y 2 de Efesios para estar recordando cuántas cosas buenas ha hecho el Señor con nosotros. Eso es ser agradecidos, ¿verdad? Entonces, esa es la causa que lleva a Pablo a hacer ¿qué? Por esta causa, entonces ya sabemos cuál es la causa, ¿qué hace físicamente y también espiritualmente Pablo? Se postra de rodillas, eso me encantó. Se postró y oró. ¿Por qué les parece interesante esa doblo mis rodillas? Porque es una señal de adoración, de humillación, que rara vez hacemos. De agradecimiento y a la vez de reverencia. Muy bien.
Yo digo que Sí. como digamos, de mostrarle al Señor la humildad, o sea, no somos nada, nos arrodillamos, o sea, humanamente lo estoy diciendo, pero entonces se doblan que ante el rey, porque es alguien superior en muchas partes, se doblegan ante, o sea, anteriormente se arrodillaban ante un rey, le rendían homenaje, se agachaban su cabeza, qué sé yo, imagínense delante de Dios, ¿por qué no hacerlo nosotros también? Es Yo el creo que sí, no sé quién habla. ¿Cómo hace uno para intervenir y no interrumpir? Perdón. Nos toca con cariñito ir hablando, ir buscando el espacio. Ya. Bueno, Levanten la manita. voy a bueno, ser breve. Lo que pasa es que tengo la imagen, el video. No estoy mostrándome, pero es el reconocimiento de que Él es el gran yo soy. Por eso dobla rodilla, se hinca, como el rey que es. Yo creo que hacer este ejercicio de arrodillarse e inclinarse sobre el piso es una representación de la absoluta entrega en adoración. Y nosotros los seres humanos hemos perdido eso porque el orgullo se ha apoderado de las personas. Pero cuando un creyente se arrodilla e inclina su cabeza, es diciéndole al Señor, aquí estoy, te pertenezco, nada valgo, todo es para ti. Y por eso a personas como Estelita y a otras les parece una cosa maravillosa tener ese sentir, porque no lo tenemos todo el tiempo, pero en alguna parte de nuestra vida, por ejemplo, en mi caso, cuando caí a los pies de Cristo, tuvimos ese tipo de actitudes. Y yo creo que es la entrega total del ser humano al Señor. Así es. Vale, muy bien. Y estoy de acuerdo con ustedes. Y me parece muy importante que hay una causa y un efecto. Si ven en esas dos, por esta causa hago esto, una causa-efecto. En la medida en que nosotros tengamos presente todas las bendiciones y cada cosa que Dios hace por nosotros, ¿cuál va a ser el efecto? Pues el efecto va a ser que vamos a reconocer lo pequeños y lo miserables que somos ante un Dios tan grande, tan bondadoso, tan generoso, tan misericordioso. Entonces, en vez de en nuestras oraciones a veces quejarnos, preguntar el por qué y si yo y cuándo y no sé qué y bla, 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 la lloradera, nos ponemos a reconocer exactamente quién es Él. El resultado va a ser es que nosotros también caigamos física o espiritualmente de rodillas en humildad, reconociendo realmente quién es el Dios al quien nos dirigimos, a quien estamos elevando nuestra plegaria, nuestra oración, y eso pues da la confianza que podemos tener en Él por lo que Él es y por lo que Él ha hecho y su fidelidad manifiesta. Entonces, vamos viendo dos cosas, esa causa que debemos tenerla presente, el efecto que debe representar en nosotros, que es esa humildad y ese reconocimiento de a quién nos dirigimos, y Él continúa, bueno, ejemplos de personas que se postraron o se arrodillaron, ¿tienen algunos ahí rápidamente en mente en la Biblia? ¿Quiénes hicieron ese mismo caigo de rodillas? Moisés, Daniel, Jesús, Pablo, Elías, Esteban, ¿vale? Hay varios ejemplos. No es obligatorio, pero sí es una muy buena práctica el poder, sinceramente, no como un ritual, estar postrado delante del Señor, no como algo para que los demás me vean, sino sinceramente poder hacerlo. Les animo a que lo podamos poner en práctica. Luego, ¿a quién va dirigida la oración? A los jefes, mentiras, al Padre nuestro. Primeramente a Dios. A Dios, el Padre dice, de nuestro Señor. Muy bien, entonces ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, a Él es a quien dirigimos nuestras oraciones. Si lo comparan con el capítulo 1, versículo 3, alguna que por favor me ayude leyéndolo rápidamente. Capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vale, ¿de quién proviene toda bendición espiritual?
Del Padre. Del Padre. Entonces, ¿a quién dirigimos nuestras oraciones? Al Padre. Al Padre, ¿vale? A través de Jesucristo. Ajá, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo o a través del Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces esto también nos deja ver un orden en la oración que el mismo Señor Jesús nos enseñó cuando enseñó el Padre Nuestro, ¿no? Cuando oréis, oréis de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Cuando oremos, podemos practicar ese mismo orden, dirigirnos al Padre de quien proviene toda bendición, para que a través del Señor Jesucristo lo que estamos pidiendo o por lo que estemos dando gracias o intercediendo, lo que sea, se lleve a cabo. Entonces eso es como nos da importancia en cuanto al orden a quien dirigimos nuestras oraciones. Y dice que de él proviene toda familia, ¿cierto? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué les hace pensar eso a ustedes? El que gobierna. Pues al haber sido bendecido y recibido todas esas bendiciones, valga la redundancia, pues nos hacemos parte de esa familia. Y ya hablamos en familia, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Pueden leer el versículo 5, capítulo 1, versículo 5 y versículo 19 del capítulo 2, 1, 5 y 2, 19, por favor. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Muy bien, gracias. 2:19. 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Muchas gracias. ¿Sí ven cómo Pablo vuelve a retomar esa bendición que tenemos de ser ahora miembros de su familia? Pudimos haber sido simplemente salvos, seguramente eso ya lo hablaron, y estar en el cielo. Y eso era una ganancia total, absoluta. El haber sido salvos y estar en el cielo es ya de por sí milagroso y maravilloso. Pero el Señor no se conformó solo con eso, sino que dice que por el puro afecto de su voluntad, en palabras castizas sería porque se le dio, nos adoptó como hijos. Y Doris sabe bien con nosotros cuál es ese sentimiento de que alguien pueda adoptar a otra persona para hacerla parte de su familia, con todas las responsabilidades y con todos los privilegios que eso lleva consigo, ¿vale? Entonces, el orar delante de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, debe también estar en mente, cuando lo hagamos, estar en mente que ahora somos familia. ¿Y qué tantos privilegios tiene uno como hijo delante de su padre? El papá puede estar trabajando y me pasa a mí, yo estoy aquí concentrado en medio de una reunión o lo que sea, y aquí llega Juliana o aquí llega Valeria, y eso no le importa yo con quién esté hablando. Venga, papá, que es que necesito, papá, que es que me pasó, papá, que es que, con toda la confianza del caso, entra uno delante de la presencia de su padre a pedirle, a darle gracias, a llorarle, a decirle, porque hay esa familiaridad. Entonces en la oración también está presente el que somos familia de Dios, que ya no solo somos siervos suyos, o no solamente somos uno más en el montón en el cielo, sino que somos sus hijos. Y eso es gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso también nos debe animar al pensar en las oraciones con tranquilidad, estar delante de su presencia, sin faltar al respeto. Porque mi hija puede llegar gritándome y es mi hija y todo, pero con cariño yo tengo que decirle que eso no se hace. Hay familiaridad, pero debe haber también un respeto, porque Él es el Señor de señores. Y ahora sí empezamos con el grueso de la oración. ¿Qué está pidiendo Pablo? Y entonces vamos a ver una cadena de peticiones que presenta Pablo en favor de los creyentes. Entonces el escenario es que Pablo, al pensar en lo que ha pasado en su vida, en lo que él ha hecho por cada uno de los creyentes y por él mismo, ahora cae de rodillas y se dirige al Padre
y pide algunas cosas que en la versión Reina Valera no son fáciles de entender, no sé si se dieron cuenta. En otras versiones son un poco más claras, por eso es importante que leamos de varias versiones cuando tengamos pasajes que no son tan claros como para hacernos una idea, pero vamos a intentar resumirlas aquí en los minutos que nos quedan. ¿Cuáles son esas peticiones? Antes de empezar con las peticiones, él nos lleva a pensar en lo siguiente. Dice el versículo 16, Efesios 3, 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, os dé conforme a las riquezas de su gloria. Otras versiones dice de sus gloriosos e inagotables recursos. Otra versión dice de sus gloriosas riquezas. Entonces, ¿de dónde viene o de dónde puede venir lo que Pablo va a pedir por nosotros? Del Padre. De un manantial que es Dios Todopoderoso. Lo grande que es Él. Del poder del Padre. Ustedes creo que la mayoría tienen hijos o hijas, han ido con ellos a una tienda donde haya muchos juguetes, cuando eran pequeños y ya son grandes. Eso a uno le ven, en la cara le ven a uno el signo pesos. Y entonces empiezan, yo quiero, y este me gusta más, y este fue el con el que siempre soñé, y este es el que siempre he querido, y este es el que más me gusta, y este, porque en ellos ven en nosotros la fuente de toda cualquier compra o antojo o suplir cualquier necesidad que ellos tengan. Me imagino que les pasó, a mí me pasó. De la misma manera nosotros podemos estar delante del Señor pensando y estando seguros de que Él es la fuente de donde puede venir todo lo bueno que ustedes se puedan imaginar. Todas las cosas buenas y las cosas maravillosas, misericordiosas, llenas de gracia que puedan haber, vienen de Él. Y a Él, es, como decía la hermana, es una fuente que no se agota. De Él puede venir todo lo bueno que ustedes se puedan imaginar, espérenlo de Él. Entonces, en esa confianza, Pablo empieza a pedir, porque Él tiene los recursos más que suficientes para responder a la oración. No le va a quedar grande lo que Pablo le va a solicitar. ¿Y qué pide? Versículo 16 hacia el final. ¿Qué dice? Lo primero que él pide. Poder y fuerza por medio del Espíritu Santo que ya habita en un creyente. Ajá, el ser fortalecidos. Muy bien. Pablo pide que cada creyente reciba fuerza divina. Pero si yo ya soy hijo de Dios, ¿por qué necesito fuerza? Porque hay muchas pruebas en la vida, hay muchas circunstancias que a veces nuestra mente humana no las enfrentamos adecuadamente y nos debilitamos. Nos debilitamos porque perdemos la mirada, quien debemos siempre estar mirando al Señor Jesucristo, sino que miramos las circunstancias, miramos lo terrenal. Por eso nos debilitamos. Entonces, cada día necesitamos renovar nuestras fuerzas, pero solamente. Muy bien. En palabras de Pablo, Pablo decía que este hombre interior se va debilitando. Muy bien. Entonces, el día a día, con sus presiones, con sus tentaciones, con los problemas que nos ganamos por desobedientes, por las circunstancias, por los que nos acusan, por lo que sea, este hombre interior se va debilitando. Entonces, ¿qué necesitamos? Y es lo que se le viene en la cabeza a Pablo. Fuerza. Necesitamos fortaleza. Entonces, en nuestras oraciones pidamos que el Señor nos fortalezca a nosotros y a los demás hermanos alrededor del mundo que puedan recibir fortaleza. ¿Y a través de quién es el que se recibe la fortaleza? ¿Quién es la fuente de la fortaleza? Cristo. El versículo dice, por su Espíritu. El Espíritu Santo es quien da la fuerza. Miremos versículo 19 y 20, capítulo 2, un momentico allí, creo que ya leímos el 19, pero volvamos a leer una cosa allí. Entonces dice, versículo 2, capítulo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Muy bien, entonces, eso nos recuerda que ahora, al ser miembros de su familia, tenemos la bendición de contar con su apoyo. En el versículo
13 del capítulo 1 al final dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces tenemos al Espíritu Santo como sello. Segunda de Timoteo 1:7, si lo tenemos por allí rápidamente para no demorarnos mucho más, dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿vale? Entonces es en el Espíritu Santo que nosotros vamos a recibir la fortaleza que necesitamos, fortalecidos en el Espíritu. ¿Por qué se requiere entonces de esa fortaleza? Ya lo dijimos, porque nos debilitamos. ¿Quieres ser fuerte para soportar pruebas, tentaciones, dificultades? ¿Qué necesitas? Fortaleza. Ir a la Ajá. fuente. Ajá, vale. ¿Quiénes pueden ser fortalecidos con esa clase de poder? Sus hijos. Los creyentes, sus hijos. Ajá. Es muy triste ver a personas alrededor nuestro que viven en tristeza, en angustia, en depresión, porque no conocen del Señor y no tienen ese poder en ellos para sacarlos adelante. Y parte de nuestra tarea también es ayudar a que esas personas puedan llegar a ser salvas y puedan disfrutar de ese mismo poder en nosotros. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Vale? ¿Te sientes débil? ¿Te sientes atribulada? ¿Te sientes decaída? ¿No sientes fuerza para seguir adelante? Las cosas del Señor son demasiado pesadas, la presión de la familia, del mundo, de lo que esté pasando es muy fuerte. En el Espíritu del Señor podrá ser vivificada, podrá ser fortalecida. Si el poder, y hay una canción que dice que si el poder, basada en este versículo, supongo de Romanos 8, que el poder que actúa en Cristo Jesús levantándole los muertos, ahora vive en ti. Entonces en nosotros vive ese poder que nos va a dar la fuerza que necesitamos en tiempos de dificultad. Entonces, resumiendo hasta aquí, Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, acude a su Padre, de quien proviene todo lo bueno, pidiendo que los hermanos puedan ser fortalecidos. Y él está en tribulación, pero está orando porque los demás puedan ser fortalecidos. ¿En quién? En el poder del Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Ahora, ¿a alguno de ustedes les gusta el tema fitness, ejercicio, la zumba, aeróbicos, cosas de esas? A Luz Yo soy María. malísimo para eso. ¿Mm? Gracias, Estelita. Ok. Entonces, Perdón, te cuento una anécdota sí. para que entiendas el chiste. Pasa Ajá. que teníamos reunión de oración y yo me conecté como demasiado temprano y como no los vi, yo dije, ay, ¿sería que la cancelaron? Y me la dejé ahí y puse el videito ese de hacer ejercicio y me bajé para la cocina y no pudieron hacer la reunión de oración. Nos dejó 1 hora escuchándolo, 1 hora. Se hubieran unido todas allá al tema de ejercicio. Vale, ¿por qué uno tiene que hacer ejercicio todos los días o frecuentemente si no lo hace todos los días? ¿Qué pasa si hace como yo, que cada vez que mi esposa me empuja por allá a mover un poquito las piernas, lo hago y eso es una vez cada mes? ¿De qué sirve? De nada, porque de todas maneras no tiene fortalecido nada y le va a causar cansancio, fatiga. Su cuerpo no está acostumbrado. ¿A qué voy con esto? Pablo está pidiendo que seamos fortalecidos y esa oración no es que hoy oré y mañana soy fuerte en el espíritu. ¿Sí me hago entender? El ser fortalecidos es parte de un ejercicio espiritual, de una rutina que depende de cada uno de nosotros. En la medida en que oremos, en la medida que practiquemos la lectura de la palabra, en la medida en que estudiemos la palabra, en la medida en que meditemos en ella, en la medida en que compartamos de la palabra, vamos ejercitándonos y eso nos va dando fortaleza. ¿Sí? Entonces no es las palabras termino la idea, las palabras de Pablo no son por arte de magia, mañana voy a ser fuerte en el espíritu. No, eso es lo que nos está también comprometiendo a nosotros a ejercitarnos para ser fuertes. Señora. Escuché que alguien iba a decir algo, me pareció. Ok,
Entonces, vamos bien hasta ahí. El ser fortalecidos es una petición sana, buena, y tenemos que estar orando por fortaleza, pero son dos monedas, dos caras de una moneda. Por un lado yo pido y el Señor me va a responder, pero por el otro lado depende que yo actúe de acuerdo a la voluntad del Señor para ir siendo fortalecido. Eso no es milagroso, hay que trabajarlo. Este cuerpo no se obtiene así grande y fuerte si yo no trabajo en él. Si no trabajan en él, se van a ver como yo, así flacuchentos y desgalamidos y lo que sea. Pero si trabajan en eso, entonces ya se van a ver diferentes. ¿Qué se fortalece según lo que sigue diciendo allí Pablo en el capítulo 3? ¿El amor? No. No. Final del 16. Muy bien. El hombre interior. Ajá. El hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? Pues nuestro espíritu. También el espíritu es parte del hombre interior. ¿Qué otra parte es interior? Mis pensamientos o mi corazón, mis El corazón. Muy bien. El corazón de él mana la vida, el corazón se fortalece y esa es la parte de sentimientos y de emociones, y el espíritu, muy bien, que es la relación con Dios. Esas dos cosas son como espirituales. Acuérdense que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo físico pues se fortalecerá haciendo ejercicio, pero en este momento Pablo está concentrado es en el interior, que sería el espíritu y el corazón o el alma. Muy bien, entonces en la medida en que nos ejercitemos con una buena relación con Dios, con prácticas de oración, de estudio, de meditación de la palabra del Señor, de hablar de Él, de enseñar a otros, ese hombre interior, el espíritu va teniendo una mejor relación con Él, el corazón va siendo más puro, va siendo purificado y de él van saliendo cosas buenas porque estamos llenándolo de cosas buenas, y eso va a ser muy bueno para ustedes y para mí. Entonces, la primera parte de la oración es eso, que el Señor nos fortalezca para que en el poder del Espíritu Santo, ejercitándonos en esas prácticas sanas, el hombre interior sea fortalecido. ¿Qué sigue pidiendo en el versículo 17, Pablo? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sea... Gracias. Perdona, te interrumpí, pero la idea era el 17. Muchas gracias por avanzar, está muy bien. Versículo 17 dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, primer paso, soy fortalecido. Segundo paso, Cristo habita en el corazón. Pero luego ya no somos salvos. No está Cristo ya. Cuando uno ora, no dice, Señor, entra a mi corazón y gobiérnalo. ¿Qué quiere decir Pablo con ese Cristo habite en nuestros corazones? Se pierde la salvación, se fue y ya ahora ya no está. Entonces, ¿a qué se refiere con ese tema de que Cristo habite en nuestros corazones? Pues para que tengamos esa plena conciencia de que Él está siempre con nosotros, que seamos conscientes de que Él habita en nuestro interior, porque a veces como que se nos olvida. Entonces, tener esa plena conciencia, estar arraigados en esa seguridad. Bueno, hay que partir y ser claros que la salvación no se pierde, porque no depende de nosotros. Exacto. Ni por lo que tú hagas o dejes de hacer. Listo, entonces esa idea descartada. De acuerdo, totalmente. Muy bien, entonces ¿a qué se refiere? Pues al igual que la práctica, que para el ejercicio, ¿cierto? Que para que el cuerpo esté bien, nosotros también necesitamos del ejercicio espiritual para ser fortalecidos, porque cuando nos llenamos de Cristo, que incluye no solamente leer la palabra, sino otras cosas, esto nos permite estar presto a cualquier situación difícil que se presenta para el creyente. Y para las personas que, aunque todavía no son creyentes, nosotros podemos hablar de Cristo. Pero si nosotros no sabemos de Cristo y no le amamos, aunque ya lo aceptamos en nuestra vida, no tenemos que expresar. Dice que de lo que abunda en el corazón habla la boca. Entonces, entre más estamos de la llenura de Cristo, más podemos hablar de Cristo. Gracias. Mi mamá levantó la mano. Sí, pensaba que sea Cristo el que gobierne nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos a Cristo,
como decimos que sea nuestro Salvador, pero también decimos que sea nuestro Señor. Al decirle que sea nuestro Señor, Él es el que debe tomar el control de nuestra vida siempre. Creo yo. Muy bien. Y un poco esa es la idea. Pensemos que estaba escuchando una charla hace poco de un hermano que se llama Adán, que vino de visita a Colombia a hacer unas charlas y promocionar un ministerio bíblico, y lo cogió la cuarentena y la pandemia y se quedó acá. Le tocó quedarse en la casa de Miguel Duberly, y está viviendo, él con su esposa están viviendo desde hace un par de meses en esa casa. Él está habitando en la casa de Miguel, pero yo no me imagino al señor Adán levantándose en la mañana, abriendo la nevera, mirando ahí qué para tomar, sacando la leche, sirviéndosela, luego sentándose, cogiendo el periódico de Miguel, cruzar los pies sobre la mesita de centro y ponérselo a leer. No me lo imagino así. ¿Por qué? Porque aunque él está habitando en esa casa, no es el dueño y señor de la casa, ¿vale? Un poco es la idea de Pablo cuando dice que Cristo habite en nosotros. Él ya está en nosotros porque somos salvos. Su mente, sus pensamientos, su salvación está en nosotros, pero en la medida en que yo le doy a él atribuciones, él puede ir gobernando sobre mi casa. Él no es abusivo en el sentido de llegar y manipularme, controlarme como un robot, y ahora yo solo alabo, canto, glorifico, testifico a Dios, pero no por mi propio interés, sino porque Él me esté controlando, sino que él es respetuoso y Él vive en mí, pero en la medida en que yo le voy cediendo espacio, Él va adueñándose de ese espacio. ¿Me hago entender? Entonces, lo primero que Pablo está pidiendo es ser fortalecidos, y cuando yo me fortalezco en Él, en el Señor y con el poder del Espíritu Santo, lo que estoy haciendo de alguna manera es cediendo el espacio de control de mi vida a Cristo, porque voy experimentando lo bueno que es Él, porque voy conociendo, y lo que dice aquí en el versículo 17, a fin de que arraigados sentados en amor, voy conociendo el amor del Señor, y entonces voy dejando que Él gobierne mi vida. Y yo creo que ustedes lo han experimentado. El que Cristo habita en sus corazones. Antes de pronto eran muy gritonas, y de pronto en la medida en que han conocido al Señor y lo que Él quiere, han dejado de serlo. O antes miraban mal y el Señor les ha ido hablando y han dejado de hacerlo. Entonces, en la medida en que Él va abarcando más y más sus corazones, en la medida en que ustedes están siendo fortalecidas en Él, Él va tomando mayor control, y este habitar de Cristo se va haciendo cada vez más evidente. Ya es menos yo, que decía Juan el Bautista, que era necesario que Él menguara para que Cristo creciera. Ajá, es este ejercicio que está pidiendo Pablo aquí, que haya menos de nosotros para que haya más de Cristo habitando en nuestros corazones. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? De que seamos, de que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, en la medida que le creemos y actuamos de acuerdo a su voluntad. ¿Qué va a pasar? Al final del versículo 17 dice que ¿qué? Vamos a comprender su voluntad en nuestras vidas, lo grande de su voluntad. Un poquito al final del 17, ¿estamos bien allí, Nancy? Pero, Arraigados, okay, arraigados y cementados en amor. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar? El amor. El libro de Efesios, que creo que ustedes lo están llenando, lo explica muy bien y habla de que somos como un edificio con unos buenos cimientos, y como un árbol con unas buenas raíces, van a estar sólidos y van a estar firmes ante el viento, ante el movimiento de la tierra, ante cualquier problema. En la medida que nos fortalecemos en el Señor y dejamos que Cristo habite, sea el Señor de nuestros corazones, eso va a producir que estemos bien afincados, firmes en el amor del Señor. Entonces, ¿problemas? ¿Van a dejar de existir los problemas? No, no. ¿Van a dejar de existir las dificultades, los ataques? No. Nunca. Pero en la medida en que nos fortalecemos en el Señor y dejamos a Él que gobierne nuestro corazón, vamos a estar mucho más arraigados y cimentados. Ese sería el resultado. ¿Qué sigue pidiendo entonces el Señor, Pablo al Señor? Dice que en el versículo 18 que seamos capaces de comprender, y en el versículo 19 dice que seamos capaces de conocer el amor de Cristo, ¿vale? Y entonces nos habla de una comprensión que es un tema como muy del interior, de saber cómo opera Él, cómo funciona, qué hace, y el conocer, que habla un poco de la práctica, de la experiencia del día a día, del amor de Cristo.
Todos en el pueblo de Dios deberíamos experimentar eso, pero no todos lo hacemos, porque no todos nos fortalecemos y porque no todos dejamos que Cristo gobierne nuestros corazones. Entonces, lo siguiente que podemos pedir en oración por nosotros mismos y por los demás hermanos es que todos comprendamos y conozcamos el amor de Cristo. Y usa unos términos allí, ¿no? Dice que la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. ¿A qué hará referencia esos términos? ¿Qué piensan ustedes? Todo. Plenitud grande que es Él. Ujú, ujú. Toda dimensión la abarca el amor de Cristo. Es tan grande que yo no lo puedo comprender. Lo alto, lo ancho, lo profundo, lo largo. No alcanza a caber en mi cabeza cuánto me ama el Señor. Pero en la medida en que lo conozco y lo comprendo, poco a poco voy experimentándolo y lo voy afirmando en mi corazón. Solamente hasta cuando estemos en el cielo vamos a poder comprender toda la infinitud del amor de Cristo. Por ahora no, pero nos podemos ir ejercitando en ese conocimiento. ¿Has visto el amor de Dios en medio de alguna necesidad? Amén. Sí, Amén. sí, claro. ¿Sí? Mucho. Ajá. En medio de una enfermedad, en medio de la tristeza, en medio de una situación emocional difícil o complicada, en medio del desánimo, hemos visto el amor de Dios. Eso nos Todo. ayuda a afirmarnos más a Él. ¿Él dejará de mostrar ese amor en alguna situación de nuestra vida? Nunca. No, Porque No, eso es ¿cierto? amor. no Ajá. tenemos esa seguridad. Ujú. Él es fiel y eso hace que entonces ese amor sea siempre el mismo. ¿Cuál es el resultado de conocer y de comprender ese amor? Versículo 19 al final. La plenitud de Que Dios. seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Ujú. Poco a poco Dios tomará cada vez mayor control de lo que soy y un día estaré lleno de la presencia de Él cuando esté en su presencia. Entonces, digamos que esta es como la cadena de cosas que pide Pablo. Lo primero, que seamos, Fortalecidos. muy bien, que seamos fortalecidos con el poder de ¿quién? El Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora, después, cuando yo soy fortalecido, es más fácil para mí permitir que, ¿qué? Versículo 17, Que Que Cristo Cristo habite en habite. nuestro que corazón. Cristo habite en mí, que eso implica que en la medida que tengo la fe y le creo, Él llena mi corazón. Y en la medida en que Cristo habita en mí, entonces voy a poder, ¿qué? Versículos 18 y 19. Comprender Ajá, y Disfrutar. conocer el amor de Cristo. conocer el amor de Cristo. ¿Ven? Entonces es una serie de situaciones que Pablo pide por nosotros, el ser fortalecidos, el que Cristo habite en nosotros y el que podamos comprender y conocer su amor. ¿Será que a Dios le va a quedar grande que eso pase en nosotros? No, para nada. No. La dificultad somos nosotros. El pero soy yo. En la medida que somos así, que nos revelamos, nos alejamos, Ujú. pero para Dios no es difícil. Ujú. Y de eso está seguro Pablo, por eso escribe el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿cuáles cosas? Las que acabé de orar, Todas. dice Pablo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿En qué medida entonces Él es poderoso para hacer todas las cosas? Mucho En todo. más abundantemente de lo que yo me imagino. O sea, yo pienso, Señor, que yo sea fortalecido a un 10 y Él lo hace a un 20. Señor, que yo pueda comprender el amor de Cristo a un 50, Él lo hace a un 200. Sí, es mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Otra vez el poder que actúa en nosotros, ¿según quién? El Espíritu Santo. En la medida que el Espíritu Santo nos esté llenando y nos esté controlando. Entonces, allí vemos que Dios es poderoso, ¿ven? Es poderoso, Dios es generoso y Dios se relaciona o actúa en nosotros. ¿Ven esas tres características de Dios allí que creo que estaban en el libro y me parecieron interesantes? Él es poderoso, dice que es poderoso para hacer todas las cosas, es generoso mucho más abundantemente y se relaciona el poder que actúa en nosotros. No es un Dios distante, allá, lejano, al que nunca podemos acudir, que no nos ve, que no nos voltea ni siquiera para dar la hora, sino que es un Dios que se relaciona.
O sea que si tú tienes dificultades en este momento, tienes problemas, tienes situaciones que no son agradables a ti, puedes orar esto con Pablo. Señor, fortaléceme. Señor, que Cristo habite en mi corazón, llenándolo y controlando mi vida. Señor, que yo pueda comprender cómo esta situación tan difícil es parte de tu amor para conmigo. Que yo pueda conocerte en amor a través de esta o aquella situación. ¿Y Dios qué va a hacer? Él es poderoso, Él es generoso y Él se quiere relacionar contigo y entonces te va a dar la respuesta en su momento, en su medida, a su tiempo. Él no nos deja solos. Y finalmente terminamos, creo que con las mismas palabras que termina Pablo en el versículo 21, diciendo a Dios que sea gloria en la iglesia. ¿Quién debe dar la gloria? En Cristo Jesús. La iglesia, muy bien, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Nosotros como iglesia somos los encargados de darle la gloria a Él con nuestra manera de vivir, con nuestro testimonio, con nuestra forma de comportarnos, para que Él sea bendito por los siglos de los siglos. Amén. No sé si hay algún comentario, alguna situación que haya que aclarar. Yo solo quisiera, si me permites, agregar Claro, una cosa. claro. Y es que parte de lo hermoso de este versículo es que Pablo nos enseña a reconocer que nosotros tenemos un Dios, sabemos y entendemos las virtudes de Dios y las tenemos claras, pero a veces las olvidamos. Y Pablo inicia reconociendo el Dios que tenemos, que es poderoso, magnífico, fuerte, y ese es el Dios que nosotros también tenemos. Así que es importante no olvidarlo, porque a veces llegamos con nuestras peticiones al Señor como pensando en si podrá o no podrá lograrlo, y Él todo lo podrá hacer. El Dios de Pablo es el Dios que nosotros también tenemos hoy en día. Amén. Así es. Bien, hermanas, muchas gracias por este privilegio y espero que seamos fortalecidos, que el Señor habite en nuestros corazones, que podamos conocer el amor del Señor cada día más en la medida en que nos ejercitamos viviendo para Él. Gracias, hijo. Muy amable. Gracias. Gracias, amor. por esta palabra tan poderosa. Así que, Bueno, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muy amable. gracias por invitarme. Bendiciones, saludos a la Se familia. les quiere, Adiós. saludos, Gracias. bendiciones a Dios lo todos. bendiga. Un placer verles. Gracias. Ay, Dios los que salude. ojalá vuelvas otra vez. Amén, hermana. Gracias. Chao.